En el vídeo de hoy me encantaría presentaros una guía definitiva, práctica y muy simple, paso a paso, de inversión para principiantes. Digamos que ya has escuchado de personas que se hicieron millonarias porque en su momento, hace 7, 10 o 12 años, decidieron comprar una acción de Amazon. Entonces decides interesarte un poco más por todo este tema de la inversión, pero te das cuenta que has abierto una caja de Pandora llena de conceptos extremadamente complicados. Pues bienvenido a este vídeo, ya que es ideal para tu caso. El propósito principal, la misión crucial de esta guía, de este tutorial, es presentaros el funcionamiento de la inversión de una forma muy simplificada, de tal manera que a lo largo de este tutorial podáis hacer vuestra primera inversión inteligente. ¿Cómo? Pues reduciendo los riesgos y maximizando nuestras ganancias. Y me gustaría, como persona muy ambiciosa que soy, que este primer acto de inversión pueda ser la base del gran hábito que supone invertir y que quede asociado a vuestra identidad, como lo sería ducharte o cepillarte los dientes. Y no necesitas ni muchísimo dinero, ni dedicar mucho tiempo, ni contactos especiales, mucha inteligencia, ni conocimiento financiero. Nada de eso. Esta es la guía definitiva que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé a invertir. Invertir es fundamental, y no tan solo por una cuestión de hacer crecer tu dinero, también por una cuestión de respeto a tu persona, a tu yo del futuro, a tus hijos del futuro, a tu familia del futuro, a tus sueños, aspiraciones y ambiciones del futuro. Así que este vídeo es muy importante. Vamos con el primer paso, que es ¿por qué debemos invertir? Imagínate que te doy tanto a ti como a tu mejor amigo 126.000 euros a cada uno. Tu mejor amigo, quien recibe ese dinero con las manos abiertas, decide terminar de reproducir todo este tutorial y hacer sus propias investigaciones de forma pertinente, hasta llegar a la conclusión de que le parece interesante invertir este dinero a largo plazo. ¿Sabes cuánto dinero se le quedará a tu mejor amigo después de 35 años con estos 126.000 euros invertidos? Hay altas probabilidades de que tu mejor amigo termine con una cifra de 1,7 millones de euros. En cambio, tú, en un caso distinto, decides recibir este dinero, pero pasas completamente de ver este tutorial y también no tienes ningún tipo de voluntad de hacer tus investigaciones pertinentes. Simplemente decides coger esa cifra de 126.000 euros y meterla, ingresarla en una cuenta bancaria no remunerada. ¿Qué le pasaría a tu dinero? Vamos a preguntarlo a ChatGPT. ChatGPT, un suscriptor de Adrià, tiene una suma de 126.000 euros que no decide invertir y la deposita en una cuenta bancaria no remunerada con una inflación anual del 3,5%. ¿Qué le pasará a este dinero al cabo de 35 años? En 35 años, el poder de adquisición de tus 126.000 euros será de 37.000 euros. Y tu mejor amigo estará disfrutando bajo la sombra de un cocotero en las Maldivas con 1,7 millones de euros en su bolsillo. Por eso es crucial comprender cómo funcionan las inversiones y mirar todo este tutorial, para que tú no seas el que se quede sin absolutamente nada y que sean tus amigos los que hayan sido inteligentes en su momento. Así que, primero de todo, ¿por qué es tan importante invertir? La primera razón es simple. Básicamente, a medida que vamos ganando experiencia laboral, que vamos creciendo en edad, vamos evidentemente a aumentar nuestra capacidad de generar ingresos. Somos más útiles, resolvemos mejor problemas, desarrollamos nuestros talentos y habilidades, pero como somos personas responsables, no vamos a gastar mes a mes todo lo que recibimos. Vamos a ahorrar por aquí para nuestra familia, hijos, ambiciones futuras, y también vamos a invertir este dinero que sobra para multiplicarlo, con el objetivo de multiplicarlo. Segunda razón es el sistema de pensiones actual. Si os interesáis simplemente un poquito a este gran problema, os daréis cuenta que el sistema de pensiones no hace falta ser un genio para ver que es insostenible y que si tú mismo no te encargas de tus finanzas personales, nadie se va a encargar para ti y serás tú el que tenga que mudarse a la casa de tus hijos o el que dormirá en la calle. Así que es crucial que desde hoy empieces a tomar esos pasos hacia la libertad financiera y hacia esa sostenibilidad financiera futura en el caso de que este sistema de pensiones colapse. Pero hay otro factor muy importante, que es la inflación. Este es el fenómeno responsable de que el café, la leche, la carne, los huevos o el pescado te cueste más que hace 2 años. No vamos a entrar en términos macroeconómicos muy complejos, quiero simplificarlo al máximo. Esta subida de precios es el resultado de la inflación.
Y la inflación es este aumento gradual de precios, mientras que nuestro poder adquisitivo baja, que el valor del dinero continúa estancado o no sube al mismo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que con la misma cantidad de dinero, en un futuro podemos comprar menos cosas. Es decir, incluso nuestro precio, el valor de nuestro trabajo disminuye debido a la inflación. Estás trabajando más por menos dinero. Y si, entre otras muchas consecuencias, no quieres perder el dinero, no sirven depositar toda esta cantidad de dinero en una cuenta remunerada bancaria. ¿Por qué? 1. Porque hasta hace poco no se ofrecían intereses, ahora se ofrecen, pero no llegan a cubrir la erosión de la inflación en muchos casos. Así que tienes que aprender a invertir desde hoy, sí o sí, si no quieres continuar perdiendo ni tu tiempo ni tu energía, sobre todo tu dinero. Así que la siguiente pregunta que trataremos es, ¿cómo dejo de perder dinero constantemente? Lo primero de todo que tenemos que tener claro es que la pregunta está mal formulada. No solo tendríamos que invertir para dejar de perder nuestro dinero, también tendríamos que invertir para aumentarlo, para multiplicarlo de forma inteligente. ¿No es así? Pongamos una situación hipotética, una cuenta remunerada bancaria al 5%. En ese caso, sí que nuestro poder adquisitivo se mantendría estable. ¿Por qué? Pues porque la inflación actualmente, salvo en casos excepcionales, está alrededor y bastante alta, al 3,5% aproximadamente. Entonces habría esa diferencia, incluso estaríamos rentabilizando mínimamente nuestro dinero. Pero eso no es así. Es decir, como podéis ver en muchos bancos o ofertas, ahora sí que hay algunas cuentas remuneradas del 2 o el 3%, pero ese no era siempre el caso. Si os fijáis, eso es hasta hace muy poco. Siempre habían estado al 0% o incluso negativas, es decir, tú tenías que pagar comisiones para que el banco guardara tu dinero. Fijaos en la barbaridad que es conceptualmente. Tú tenías que pagar comisiones para que el banco guardase tu dinero y éste lo pudiera invertir dando hipotecas, créditos, invirtiéndolo en otros activos y demás. Es decir, tú le pagabas al banco para que él, con tu dinero, lo pudiera invertir y multiplicarlo. Es que si comprendemos eso, veis cuál es el rol de las instituciones bancarias. Ojo con eso. Así que, repito, no nos fiemos de este tipo de cuentas remuneradas porque cuando quieren, cambian la política y estos intereses se desvanecen y tienes una cantidad de dinero allí muerta al peligro, evidentemente, de la erosión de la inflación. Así que, ¿cómo podemos invertir nuestro dinero para ganar? La tercera pregunta que tendremos que abordar es ¿cómo ganar dinero invirtiendo? La octava maravilla del mundo. Técnicamente podemos invertir nuestro capital en muchos activos y ganar mucho dinero con ellos. Casas, relojes, criptomonedas, antigüedades, obras de arte, startups, incluso Pokémons o cartas de béisbol. Pero todos estos activos tienen inconvenientes. Inconvenientes como requieren de muchísimo capital, requieren de conocimiento específico y técnico, requieren incluso de los contactos ideales y adecuados como sería con el mundo de los relojes, el arte o incluso de los coches. Requieren también de una gestión muy activa y de dedicarle tú personalmente muchísimo tiempo. Así que a nosotros como inversores lambda, inversores principiantes no nos interesa. No somos inversores profesionales. A no ser que seamos fanáticos de un nicho en particular y nos guste como hobby, nosotros debemos buscar una inversión que sea inteligente y que cumpla con ciertas características. Queremos una inversión que nos ayude a construir el hábito de invertir, nos ayude a reducir los riesgos mediante la diversificación. Y nos ayude evidentemente a protegernos de la inflación y de su capacidad de erosión, pero también evidentemente a rentabilizar esa inversión, a aumentar nuestro dinero a largo plazo. Y para eso hay un concepto muy interesante que Warren Buffett, uno de los mayores inversores de la historia de la humanidad, lo menciona, lo bautiza como la octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto. El interés compuesto es un fenómeno del que yo mismo estoy enamorado, ya que es algo muy curioso que pasa a lo largo del tiempo y que nos permite a cada uno de nosotros amasar grandes cantidades de dinero si invertidas inteligentemente. Imagina que cumples los 18 años y empiezas a ganar tus monedillas y decides comprar un café por 5 euros cada uno de los días de tu vida. Hasta que, a los 25 años, descubres el fenómeno, el impacto, la magia del interés compuesto. Y en ese momento te das cuenta que tú mismo puedes sacrificar esos 5 euros que te gastas en café e invertirlos en un fondo indexado. Un fondo indexado, por ejemplo, que nos dé algún tipo de rentabilidad aproximadamente del 8% anual. Es la rentabilidad anualizada
media del Standard & Poor's 500. Ya veremos esto después, no os preocupéis. Entonces lo metemos todos estos datos en esta calculadora de interés compuesto y si os mantenéis muy diligentes invirtiendo esos 5 euros cada día en café, esta es la cifra que tendríais a los 65 años. Pongamos otro caso hipotético. Pasa exactamente lo mismo, pero te das cuenta de la magia del interés compuesto a los 21 años. Esta es la cantidad de dinero que tendrías a los 65 años. Y pongamos otro caso hipotético. Te has leído varios libros de finanzas personales entre tus 14 y 18 años, has mirado este tipo de vídeos y a los 18 años empiezas a invertir cada día estos 5 euros. Esta es la cantidad que tendrías a los 65 años. Os muestro la magia del interés compuesto en esta tabla de Excel. Imaginad que invertimos 1.000 euros en un fondo que nos da una rentabilidad, un interés del 10% anual. Veréis, al cabo de un año tendríamos 1.100 euros. Pero, si continuamos invirtiendo, ese 10% no afectará a los 1.000 iniciales. Se repercutirá sobre los 1.100. Y ya no tendremos 1.200, tendremos un poquito más. Y como podéis ver, eso se va a ir repitiendo de forma exponencial, de tal manera que vamos a empezar a hacer girar una bola de nieve que al cabo del tiempo, ¡pum!, explotará. Eso es lo que pasó precisamente con la fortuna de Warren Buffett. Por eso se hizo billonario y multibillonario tan alta o tan tarde edad, ¿vale? Muchos de vosotros os preguntaréis, oye Adrià, ¿qué tipo de vehículo financiero nos ofrece este tipo de rentabilidad? ¿No será una estafa? ¿No necesitaremos de muchísimo conocimiento? ¿No necesitaremos de muchísimo capital? ¿Cómo funciona esto? Explícanos un poco más. Antes de ir directamente a este punto, tendremos que abordar la siguiente cuestión crucial, que es ¿qué es una acción? Una acción son títulos de propiedad de una parte del capital de una empresa. Esta es la definición un poco más técnica. La definición simple, una acción es una porción de una empresa. Cuando tú compras una acción, estás comprando una pequeña porción de la empresa. Hay dos maneras de ganar dinero con las acciones. Una es con el valor de la acción. Cuando una acción sube de valor e incrementa de forma positiva en un índice bursátil, es básicamente, de forma resumida, que las personas o el mercado valoran esa empresa de forma positiva, ¿vale? Así simplificadamente, y viceversa. Cuando está bajando su valor, las personas o el mercado no la consideran tan positiva, es decir, la están evaluando como negativa. Entonces, pongamos un ejemplo un poco más aterrizado. Digamos que tú eres un genio visionario que sabe que el e-commerce es el futuro y en 2010 ves esas acciones de Amazon como el próximo e-commerce, y decides invertir en 10 acciones de Amazon. Para que os hagáis una idea, el precio de una acción en Amazon en 2010 estaba de alrededor, como veis en pantalla, de los $5. Esas 10 acciones te hubieran costado $50. A día de hoy, cada una de estas acciones cuesta $150 aproximadamente. Es decir, que ahora tu inversión tendría un valor de $1.500. Con solo invirtiendo $50, ahora tendrías 1.450 dólares de beneficio. Y ojo, algo que tenemos que tener en cuenta, ya puedes subir y bajar el valor de la acción, que hasta que no terminas la operación, es decir, vendes la acción, no estás perdiendo dinero. Técnicamente sí estás perdiendo dinero, pero pierdes dinero de forma efectiva cuando terminas la operación. 2. La empresa puede decidir pagar dividendos. Los dividendos, básicamente, evidentemente todos estos conceptos son mucho más complicados, pero yo los simplifico. Los dividendos son como recompensas monetarias que la empresa te dará a ti como inversor. Inversor que ha confiado en la prosperidad, crecimiento de la empresa. Básicamente es eso. Evidentemente no todas las empresas dan dividendos, algunas sí, algunas no. Según tu estrategia de inversión, pues ya escoges las que te den dividendos si eso quieres, si no, no. Es decir, yo igualmente no escojo acciones de forma individual porque hago caso tanto a los estudios científicos como a los expertos. Pensad que escoger acciones de forma individual es una tarea extremadamente compleja. Uno, porque en el mercado no solo te encuentras tú, joven, medio adulto o adulto con ganas de multiplicar su dinero, aumentarlo, sacarlo a rentabilidad. También se encuentra ese chaval de 15 años que invierte las 4 monedillas que le da su abuela para el desayuno o para la merienda en el colegio, que está muy bien eso, pero es que en ese mismo mercado también se encuentran los titanes
de Wall Street, hedge fund managers que gestionan billones y billones y billones para las personas más ricas del mundo. Estas personas, estamos hablando de que tienen equipos de no sé cuántos cientos de personas, tienen algoritmos de una capacidad indescriptible y aparte tienen aviones, incluso drones, que van por todo el mundo analizando cómo están las cosas. He escuchado y he leído cosas locas que hacen esta gente para saber cómo funciona el mundo y en qué invertir. Y todos estos están en el mismo campo de batalla. Es como si, imagínate, una película que es unos indios con flechas y arcos y al grito de contra el ejército de Estados Unidos que van con misiles antibalísticos, bombas nucleares y tanques blindados. ¿Veis cómo no es una lucha justa? Y no lo digo yo y lo repito, lo dicen los estudios científicos y maestros, los mejores inversores de la historia como serían Warren Buffett. Ojo, por ejemplo, me gustaría presentaros este famosísimo estudio científico elaborado por Daniel Kahneman, sobre todo presentado en su famosísimo libro Thinking Fast and Slow. Recordamos que Daniel Kahneman ha sido premio Nobel. Este estudio nos indica que nosotros, humanos, no somos más buenos escogiendo acciones individuales que los monos tirando a los dardos, básicamente. Y luego nos encontramos con el genio, famosísimo Warren Buffett. Warren Buffett ganó $1 millón en una apuesta que se hizo unos años atrás. La apuesta consistía en ver qué daría más rentabilidad a tu dinero. Sí, invertirlo, ojo, durante un periodo de 10 años, invertirlo en un fondo gestionado de forma activa, es decir, por humanos, como sería un hedge fund, o invertirlo en un fondo indexado a un índice bursátil, como podría ser el S&P 500, el de la economía americana. Es el índice bursátil que agrupa las 500 empresas más grandes, con más capitalización de Estados Unidos y, evidentemente, probablemente del mundo. ¿Y sabéis qué pasó? Que después de 10 años, evidentemente Warren Buffett tenía razón, invirtiendo en un fondo indexado y no fondo de gestión activa, tú obtenías muchísima más rentabilidad. Evidentemente ganó esa apuesta e hizo una donación a personas necesitadas. Pero Warren Buffett estaba en lo cierto, la forma más inteligente de invertir tu dinero es en fondos indexados. Entonces tendremos que abordar la pregunta siguiente. ¿Qué es un fondo indexado? Por un lado, tenemos fondo indexado, vayamos a la palabra fondo. Un fondo sería como una especie de depósito donde muchos pequeños inversores depositan su dinero, luego hay un grupo de personas, de brokers, de inversores, que lo que van a hacer es gestionar ese fondo de forma activa. Van a, evidentemente, intentar multiplicar ese dinero. Pongamos un ejemplo curioso pero aterrizado. Imaginad que todos nosotros aquí, esta maravillosa comunidad, hemos creado una especie de fondo de inversión. Cada uno de vosotros sois los inversores. Pongamos 800.000 personas. Y yo soy, digamos, el hedge fund manager, el broker que va a gestionar ese dinero de forma activa, el dueño del fondo. Cada uno de vosotros deposita 1 euro. Entonces yo tendré en mi gestión, bajo mi gestión, 800.000 euros. Evidentemente mi propósito es multiplicar este dinero invirtiéndolo en empresas como Coca-Cola, Amazon, Tesla o Apple. Digamos que de estos 800.000 que todos nosotros hemos invertido, yo realizo una operación que me permite llevar ese capital a 2 millones. Estamos hablando de 1.2 millones de beneficio para toda la comunidad. Pero yo me llevo un 5% por esa gestión. Es decir, estaríamos hablando aproximadamente de 60.000 euros, lo que quedaría un beneficio bastante jugoso de 1.14 millones para todos los miembros de la comunidad. Es un ejemplo bastante irreal, pero para que lo comprendáis. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo soy una persona. Cometo errores, tengo sentimientos, me puede dejar la novia o puede entrar un rebaño de 100 ovejas dentro de la casa mientras estoy analizando operaciones financieras, mercados o índices bursátiles y arruinarme la concentración. Todo es posible, puedo cometer errores. El problema es que salen muy caros cuando son por gestión activa, porque solo que pierdas un 10% en una operación de una acción individual, eso quiere decir que de cara al año que viene al menos yo tendré que sacar una rentabilidad del 20% para un poco compensar las cosas. ¿Me entendéis? Pero en cambio hay una forma muy inteligente que reduce el riesgo y aumenta la diversificación para reducir sobre todo el coste del error humano. Y eso es invertir en fondos indexados o ETFs. ¿Qué es, Adrià, esto de fondo indexado? ¿Qué me estás contando aquí? ¿Qué es esto de ETF? Adrià, eso ya empezamos con complicaciones y tecnicismos. Es muy fácil de comprender.
Solo tenéis que estar muy atentos. Simplemente un fondo indexado no deja de ser un fondo donde la gente, los inversores, meten su dinero, pero es indexado. Eso quiere decir que, uno, está automatizado, no está gestionado por humanos, sino por algoritmos y máquinas, y dos, está replicando, está siguiendo, está indexado a un índice bursátil. Entonces, tendremos que responder a la pregunta, ¿qué es un índice bursátil? Un índice bursátil es básicamente un índice que hace un seguimiento del valor del mercado, de una economía, de las empresas, si suben o bajan. Es básicamente un índice, un espacio donde se reagrupan todas las empresas para traquear un poco el progreso o el seguimiento. Por ejemplo, el Standard & Poor's, el famoso S&P 500, traquea las 500 mayores empresas americanas. El IBEX 35, las mayores empresas españolas. El CAC 40, las mayores empresas francesas. Pongamos el ejemplo del S&P 500. El S&P 500 es un índice bursátil que contiene o que hace un seguimiento de las 500 empresas con más capitalización de Estados Unidos, ¿vale? Como podéis ver, hay estos porcentajes en esta sección, un poco representan el peso que tienen estas empresas en este índice. 7,4%, 7,2%, etcétera, etcétera, etcétera. Eso representa, repito, el peso y la valoración que tienen estas empresas en este mismo índice. Si hacemos un poco vista de ojo de halcón y proceso de abstracción y nos remontamos a toda la historia de este índice, podemos ver las distintas guerras, distintas fases de crisis, periodos de poco crecimiento económico o de gran crecimiento económico, no lo sé, los felices años 20, las dos guerras mundiales, guerra de Corea, guerra de Vietnam, incluso el lunes negro o los choques petroleros, o también podemos ver la crisis financiera. Es decir, podemos un poco incluso analizar y estudiar toda la historia solo con este índice. Mirad que es interesante. Pero bueno, tú cuando compras acciones o cuando inviertes en un fondo indexado al S&P 500, lo que estás tú comprando son todas las empresas que componen este índice. Estás comprando las 500 empresas que componen este índice. ¿A qué me refiero? Pongamos el ejemplo que tú estás invirtiendo 100 euros en un fondo indexado que traquea o que está indexado al S&P 500. Estarías comprando un 7,4% de Microsoft, es decir, 7 euros con 40 céntimos de Microsoft. Estarías comprando 7,2, es decir, 7 euros con 20 de Amazon, y así sucesivamente. Si te fijas, ese porcentaje representa el peso de tu inversión. Y eso es positivo, es muy positivo por 3 razones. 1, porque no requiere de gestión activa, es decir, tú estás invirtiendo y te olvidas. El algoritmo, de forma automática, cuando hay una empresa que baja porque ha habido una crisis dentro de la empresa o algún problema o polémica, no te preocupes, habrá otra empresa que va a subir y va un poco a equilibrar básicamente tu inversión. 2, tiene extremadas bajas comisiones, como lo hace un robot y no lo hace un humano. Básicamente las comisiones son mínimas. Y 3, no estamos ligados, no dependemos de un solo sector. ¿Por qué? Pues porque como tenemos posiciones en estas 500 empresas, si mañana surge una guerra en el Yemen, o surge una pandemia, o hay un virus, o hay un descubrimiento que afecta a otros campos de conocimiento, básicamente el impacto de ese tipo de eventos es mínimo porque nuestro dinero está diversificado en otros sectores. Y vosotros os preguntaréis, oye Adrián, ¿no hay la posibilidad de perder todo nuestro dinero? Bien, a ver, matemáticamente hay esa posibilidad, es decir, el índice puede ir a 0. Pero eso significaría que la economía americana ha colapsado. Y si colapsa la economía americana, quiere decir que la economía mundial colapsa. Y si colapsa la economía mundial, te puedo asegurar que lo último en lo que vamos a pensar es qué ha pasado con nuestras inversiones en fondos indexados. Estaremos más preocupados sobre cómo sobreviviremos, cómo beberemos agua y cómo confrontaremos este nuevo apocalipsis social. Hay un problema de los fondos indexados, un problema real, y es que muchas veces requerimos de un capital decente para invertir. Hablo de unos 3.000 o 4.000 euros para poder invertir. Por eso, para principiantes no es la mejor solución, no es la mejor opción, pero hay exactamente un mismo vehículo que es clavado a este, pero que es apto para todos nosotros. Y para mí es la mejor forma para invertir nuestro dinero. Y eso es lo que abordaremos en el siguiente punto. La mejor forma de invertir y aumentar tu dinero. ¿Se puede invertir en un fondo indexado con recursos mínimos o con poco capital? Sí, se puede. Se puede invirtiendo en los llamados y conocidos ETFs. Un ETF es básicamente lo mismo. Es un Exchange Traded Fund. Es un
fondo indexado que cotiza en bolsa. Un ETF, como cualquier fondo indexado, tiene muchísimos beneficios, pero sumando 3 beneficios adicionales que lo hacen muy atractivo. A ver, un ETF, como un fondo indexado, tú inviertes en muchísimas empresas a la vez para aumentar rentabilidades y diversificación y reduciendo riesgos o pérdidas. También puedes invertir por temáticas, como con cualquier fondo indexado: energía sostenible, inteligencia artificial, energías varias y demás. Pero es que aparte, ahora vamos con los 3 beneficios. 1. Requieres de muy poco capital, un capital mínimo, lo que lo hace perfecto para principiantes. 2. Como es algo que está en el mercado de acciones, es un fondo indexado en forma de ETF en el mercado de acciones, tú lo puedes comprar y vender cuando quieras. No es necesario todo el proceso de cerrar la venta, que es un fondo indexado que requiere de muchísimo más tiempo, dolores de cabeza y altas comisiones. Porque aparte, dentro de las bajas comisiones de los fondos indexados, los ETFs tienen el récord de bajas comisiones. Y ojo, esto es muy importante de cara a largo plazo, de nuestra rentabilidad futura, de nuestras ganancias, comisiones bajas. Así que ahora mismo me gustaría pasar por un tutorial en el que os mostraré paso a paso cómo yo mismo compro ETFs con mi broker de predilección, que es Trade Republic. Y lo voy a seguir paso a paso de forma muy práctica y simple para que vosotros hoy mismo toméis acción y empecéis a invertir desde ya. ¿Por qué es Trade Republic mi elección? Bien, porque Trade Republic es una plataforma de inversión regulada por las autoridades financieras alemanas. Es una plataforma alemana y que aparte es una de las más grandes de Europa. Todos vuestros fondos están completamente asegurados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Para crear una cuenta vais al enlace de la descripción o al link que encontráis en el comentario destacado. Y una vez estéis dentro, veréis que vamos directamente a la página de Trade Republic. Para registrarnos y crear una cuenta nueva, vamos al botón de registrar y os aparecerá este código QR que tendremos que escanear con el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque la cuenta la creamos desde el teléfono, así que una vez escaneado nos enviará directamente al App Store. En el App Store descargamos la aplicación y ya podemos empezar a crear nuestra cuenta. Yo mismo he creado otra cuenta de principiante para hacerlo con vosotros paso a paso. Entonces, como veis en pantalla, nos piden varias informaciones físicas, personales. ¿Por qué? Porque como es una plataforma totalmente regulada, sobre todo por y para las autoridades alemanas, nos piden muchísima información para mantener una plataforma segura y protegida de todo peligro. Así que, una vez tenéis todos los datos integrados, una vez han podido confirmar vuestra identidad, ya podéis empezar a depositar vuestro dinero. Como podéis ver, hay ese gran botón que es añadir y podéis añadir dinero de varias formas, con tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria o Apple Pay, lo que os resulte más cómodo. Yo mismo he hecho una transferencia para esta cuenta nueva de 202 euros para poder invertirlo junto a vosotros. Y una vez ya hacemos la transferencia, yo la he hecho con tarjeta de crédito porque es inmediata, vamos directamente al ordenador y a partir de aquí podremos un poco analizar los productos, los ETFs en los que vamos a invertir. Algo que quiero comentar: el depósito mínimo son 10 euros, así que no hay excusas. Todo el mundo tendría que tomar acción masiva y hacer ese primer paso para crear el hábito de la inversión. 10 euros. Yo ya veo reflejados esta cantidad de dinero en mi dashboard en Trade Republic. Una vez ya se ve reflejado, puedo pasar al ordenador para comprar los productos. Yo siempre compro ETFs, vemos varios, yo siempre ETFs siguiendo mi estrategia de inversión. Entonces vamos a escoger un ETF en el que yo personalmente invierto cada semana de forma automática, que es el WWCE. Y de hecho es un fondo que está indexado a la economía mundial. ¿A qué me refiero con eso? Es un fondo que evidentemente contiene las empresas con mayor capitalización del mundo. Estás invirtiendo en las mayores empresas del mundo, lo que evidentemente te permite diversificar muchísimo, reducir riesgos y también te da bastante seguridad sobre lo que serían tus inversiones. Ojo, esto no es una recomendación de inversión. Ojo, yo he hecho mis investigaciones y he llegado a la conclusión de que este es un fondo que se adapta a mi estrategia de inversión. Pero cada uno aquí tiene que hacer sus propias investigaciones, Entonces, varios datos importantes que nos permiten un poco orientarnos a escoger el ETF. Aquí podemos ver las industrias que participan en este ETF, los países que participan en este ETF y sobre todo las empresas que hay en él.
si alguna empresa, y esta es la ventaja, si alguna empresa sube o baja, si algún país sube o baja, es lo mismo con un fondo de indexado, se equilibra todo. Es decir, si la India mañana se convierte en una potencia mundial y pasa del cuarto o quinto puesto a un puesto más avanzado, pues evidentemente otros países van a cambiar de posición y todo se va a equilibrar. Entonces, lo que vemos aquí son los gastos o comisiones, que son bajísimos para ser un activo financiero. Es un fondo indexado de Vanguard, es decir, la empresa más respetada en términos de fondos indexados, una de las mayores empresas del mundo. Fueron los creadores pioneros de los fondos indexados, creo que en 1980. Así que vamos ya a hacer esta compra efectiva, comprar 100 euros de este fondo indexado. Como podéis ver, la comisión ha sido de 1 euro aproximadamente. Ha sido extremadamente fácil y hemos hecho nuestra primera inversión en este fondo indexado. Ahora, os preguntaréis, ¿cuál es la mejor manera de invertir? ¿Cómo podemos un poco eliminar nuestro juicio, nuestros problemas, nuestros errores de esta ecuación? La forma más eficaz de invertir es automatizando las compras, automatizando las inversiones, como yo hago cada lunes. Así, como repito, no dependemos de nuestro juicio, de nuestra percepción subjetiva o de nuestros errores. Podemos crear un plan de inversión, que es algo que nos ofrece Trade Republic, y básicamente le indicamos a Trade Republic que queremos comprar de forma automática cada lunes o cada martes o cada 2 semanas X cantidad de dinero de tal ETF, y lo automatizamos. La ventaja de tener un plan de inversión es que Trade no te cobra ese euro de comisión. Al tenerlo automatizado, ese euro de comisión desaparece, lo que evidentemente te permite a largo plazo tener más rentabilidad, solo faltaría. Aparte de la seguridad, otra ventaja increíble que tiene Trade Republic es que, pongamos el ejemplo, pongamos el caso de que ahora has depositado tus 10 euros, muy bien, pero tampoco quieres invertir ya inmediatamente, simplemente has hecho la primera acción de depositarlos. Mientras tú tienes ese dinero allí depositado sin ser invertido, Trade Republic te está remunerando con un 4% de interés, hasta 50.000 euros anuales, lo que me parece fascinante porque a medida que estás un poco analizando el mercado, viendo cuál es el mejor momento de invertir o no, pues puede ser interesante tener ese dinero parado allí de forma temporal y ir recibiendo esa rentabilidad del 4%. Para verlo simplemente tenéis que ir tanto en el ordenador como en el teléfono móvil en la parte de efectivo, en esta otra parte de interés, y podéis ver cuánto interés está generando el dinero que tenéis parado mientras está esperando a ser invertido, lo que es muy gratificante, y Trade Republic lo paga mes a mes. Muy interesante. A mí me encanta Trade Republic porque es un broker con una imagen muy limpia y sobre todo que hace las cosas bien y con todas las seguridades y todas las garantías del mundo y demás. Además, a mí me da mucha confianza de que sea alemán. Aparte, Trade Republic tiene un mensaje muy claro y es democratizar la inversión a el gran público, hacer que todo el mundo cree ese hábito de inversión. Así que con el link de la descripción podéis acceder a Trade Republic, crear vuestra propia cuenta y empezar ya a invertir vuestro dinero para vuestro yo del futuro. Muchísimas gracias Trade Republic por patrocinar el vídeo de hoy. ¿Cuándo debes empezar a invertir? Invertir supone riesgo, si no, no se llamaría invertir, pero hay riesgos y riesgos. Analicemos la tendencia histórica, la rentabilidad histórica del S&P 500. Como podéis ver, como media nos daría un 10.5% de rentabilidad anual, ya que, podríamos decirlo así, la economía americana o este índice bursátil ha crecido un 10.5% anual. Y sí, evidentemente, como os he contado antes, hay altos y bajos. Las distintas guerras, distintas crisis marcan esos periodos. Pero al final, la tendencia sigue siendo una y es creciente. Por eso es crucial que empieces a invertir desde ya, desde hoy. Cada día que pierdes es un día de rentabilidad que pierdes, es un día de interés compuesto que pierdes, es un día de bola de nieve rodando que pierdes. Si suponemos que este crecimiento se mantiene estable, a lo largo de la historia evidentemente con sus altos y bajos, pero estable, estaríamos suponiendo que nuestra inversión crece un 10.5% anual. Digamos que invertimos 300 euros al mes durante 35 años. Esos son 126.000 euros de inversión. No es mucho, estamos hablando de 35 años.
¿vale? Al cabo de 35 años, con este tipo de rentabilidad, estaríamos hablando que tendríamos una cifra de 1,7 millones de euros aproximadamente. Imaginad que pasa el efecto contrario, que pasa la situación contraria. Tú vas guardando este dinero, estos 300 euros, en una cuenta de ahorros que no está rentabilizada, que no tiene ningún tipo de interés. Estamos hablando de que tendrías 126.000 euros después de 35 años, sí, pero estos 126.000 euros ajustados a la inflación solo tendrían un valor de 37.000 euros actuales. Todo tu dinero, una gran parte, se habría erosionado con el poder de la inflación. Es por eso que es crucial invertir desde ya. Y no solo por invertir y rentabilizar, también es crucial para construir el hábito de invertir tu dinero. Ya hemos dejado claro que tenemos que invertir desde ya, justo después o incluso durante este tutorial. Vale, pero ¿cómo lo hacemos? Yo lo que hago personalmente es invertir de forma automatizada utilizando la mejor estrategia que ha sido demostrada matemáticamente, que es la DCA, Dollar Cost Averaging. El DCA o Dollar Cost Averaging es la mejor estrategia para ese inversor con menor tolerancia al riesgo, que no quiere perder su dinero. Básicamente consiste en, si tú tienes una cantidad de dinero que tienes o quieres invertir, no invertirla de golpe en un momento. ¿Por qué? Porque podrías caer en el error o en la trampa de invertir cuando el mercado es alcista y que de repente al día siguiente veas tu dinero erosionado porque ha habido un cambio de mercado. Lo que estás haciendo es minimizando riesgos. ¿Cómo? Diversificando en el punto que estás comprando de la tendencia del mercado. ¿A qué me refiero? Bien, si tú tienes 100 euros, podrías invertirlos todos de golpe, corriendo ese riesgo, o puedes dividir esos 100 euros en 25 euros que vas a invertir cada lunes del mes de forma automatizada. Y así reduce riesgos. ¿Por qué? Porque si un lunes está alto, el otro lunes está bajo, y el otro lunes está alto, y el otro lunes está alto, con ese bajo lo que estás permitiendo es un poco reequilibrar las cosas. Estás un poco obteniendo la media de todas esas inversiones y, de hecho, corriendo menos riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo personalmente? Como os he enseñado antes, con los planes de inversión de Trade Republic es posible invertir de forma automatizada. La automatización es crucial porque reduces los errores y ya inviertes y te olvidas y no estás pendiente de hoy he tenido un problema, no voy a invertir, hoy he tenido este gasto adicional, no voy a invertir. No, está de forma automatizada y te olvidas y no tienes que depender en tu capacidad de juicio de la situación, en tu capacidad de toma de decisión. Eliminas la fuerza de voluntad y tu capacidad de error de la ecuación y lo automatizas. Una automatización. Yo personalmente lo hago cada lunes invierto y así me acostumbro, como me lavo los dientes o como me ducho cada día, pues yo sé que cada semana voy a invertir mi dinero para mi yo futuro, mi familia futura, mis hijos futuros, aspiraciones, sueños y objetivos futuros. Pasamos con el siguiente punto, que será ¿cómo construir tus ahorros? El inversor inteligente tiene un plan de gastos calculado y automatizado, además de centralizado en un mismo lugar donde evidentemente puede ver en qué gasta su dinero, en viajes, en lujos, en caprichos, en comida o en necesidades. Básicamente es crucial para un poco ganar conciencia sobre cómo gastas y cómo inviertes y cómo ahorras tu dinero y a partir de allí empezar a construir tu cajón de ahorros, tu cuenta de ahorros. Hay un método muy particular para construir este plan de gasto y sería con el método siguiente: 60% destinado a gastos físicos, 10% destinado a inversión, 10% destinado a ahorro y 20% destinado a gastos libres de culpa. Y empezaremos con los gastos fijos. Hacemos toda una lista de los gastos fijos y añadimos un 15% adicional para tener en cuenta gastos imprevistos que evidentemente entran en el grupo de necesidades. Como he dicho, en esta lista deberían figurar todo tipo de gastos que sirvan para satisfacer tus necesidades personales. Hablo de luz, agua, gas, electricidad, alquiler, comida y demás. Continuando con los gastos de diversión, libres de culpa. Esta parte de tu plan de gasto es crucial porque debes tener la sensación de que estás trabajando para también satisfacer tus propias necesidades a nivel de personal, de felicidad, de diversión. Y estos gastos son libres de culpa, es decir, los tienes que destinar a lo que a ti más te apetezca, a los que te aporten más satisfacción personal.
¿Que son suscripciones de Netflix? Que sean suscripciones de Netflix. ¿Que es comprándote bollitos y doritos? No lo recomendaría, pero si es tu caso, pues bien, hazlo. ¿Que es viajando con tus amigos? Magnífico. Es decir, gastos libres de culpa, que te harán feliz a ti y solo a ti. Y luego, hablando del resto, ya serían más bien ahorros, inversión y depósitos de emergencia que ya hemos estado hablando durante este vídeo. Así que vamos con el siguiente punto, que es ¿cómo construir tus ahorros? Es crucial que construyas, como he dicho anteriormente, un depósito de emergencia que te permita vivir sin trabajar entre 3 y 6 meses. ¿El depósito de emergencia para qué sirve? Sirve para un poco tener la seguridad, la paz mental, el espacio y libertad de poder tomar las decisiones que tú quieres de una forma temperada y sin presión. ¿A qué me refiero con eso? Imaginad que mañana, el día de mañana, desgraciadamente os quedáis sin trabajo o decidís salir del trabajo. Estaréis presionados, si no tenéis un depósito de emergencia, presionados a tomar decisiones que pueda que no sean las correctas. Con un fondo de emergencia, lo que estáis es dándoos la libertad, el espacio mental y la calma para tomar la buena decisión, escoger el buen camino. Sin ninguna prisa, tampoco sin pausa, de 3 a 6 meses sin tener ningún tipo de necesidad urgente, es crucial y aparte que te aporta una felicidad y una paz mental indescriptible. Ese dinero nunca se toca, así que es crucial que no quede en una cuenta que no tiene rentabilidad. En cambio, sería muy inteligente depositar ese dinero de emergencia en un espacio que te genere intereses mientras el dinero está totalmente parado. Hay espacios como Trade Republic que te ofrecen un 4% de forma temporal, mientras tu dinero está parado allí, pues es interesante que vaya ganando rentabilidad. Pero si aparte hay otros depósitos, hay otras cuentas que te ofrecen un 2%, 2.5%, 3%, con el que puedes frenar evidentemente el efecto erosivo de la inflación. Pasamos con el siguiente punto, que será otras inversiones inteligentes. Bonos. Los estados y las empresas emiten bonos para financiarse. Es básicamente emiten deuda que tú puedes comprar, es decir, les estás prestando tu dinero a cambio de un interés que a largo plazo es fijo, con sus oscilaciones, pero a largo plazo es fijo, como por ejemplo del 5%. Pongamos que tú compras deuda de Estados Unidos al 5% e inviertes 1.000 euros. Al cabo de un año, al cabo de que pase este periodo anual, tú tendrías en tu cuenta 1.050 euros. Habrías ganado de solo ese préstamo un 5%, 50 euros. Es una forma bastante segura de rentabilizar ese dinero que no estás moviendo. Evidentemente que hay riesgos, pero ojo, son mínimos. Estamos hablando de los estados. Si son incapaces de pagarte, quiere decir que quiebran. Y no creo que sean capaces de quebrar cuando son ellos mismos los que están imprimiendo los billetes. Ojo, hay la posibilidad, pero es bastante poco improbable. Pasamos con el siguiente, que son los bienes raíces. Consiste en invertir en una propiedad, el negocio más antiguo de la humanidad. Y ganas de dos maneras, con el alquiler de tus inquilinos y también con el valor de la propiedad, que aumenta, o eso esperemos, o eso un poco nos muestran las tendencias históricas, el valor de la propiedad aumenta, entonces ganamos dinero de dos maneras. Evidentemente también podemos jugar con el apalancamiento de las hipotecas. Al comprar varias propiedades hay lo que se llama el cash flow, es decir, te apalancas con el dinero de alguien, que sería el banco, para comprar pisos, y la diferencia entre tu hipoteca y tu alquiler es lo que te permite ganar dinero para invertir en otras propiedades, pero esos son otros temas. Pasamos a la siguiente inversión, que son metales preciosos o el oro. Esto es muy antiguo también, este tipo de inversión. Hay dos formas de invertir, tanto comprando oro físico como comprando ETFs que un poco traquean el valor del oro. También es perfectamente posible, es un tipo de inversión. De la misma forma que comprarías oro, puedes comprar ETFs que un poco traquean el valor del oro. La siguiente inversión serán los coches, relojes y arte. Puede parecer muy atractivo, pero hay muchos inconvenientes, como os he comentado. Requieren de muchísimo conocimiento técnico, ser un fanático incluso de estos temas de inversión, aparte también de los contactos ideales y a veces, muchas veces, de muchísimo capital. Pero es que aparte hay un gran peligro, y es que solo unas piezas indicadas y únicas son las que van a subir de valor, ¿de acuerdo? Es por eso que es una inversión muy poco segura, ya que la gran mayoría de piezas van a decaer
en su valor a lo largo del tiempo e incluso de forma drástica, como el caso de los coches. Pasamos al siguiente punto, que será la filosofía del inversor inteligente. ¿Cuál es la filosofía del inversor inteligente? ¿Cuáles son sus valores, principios y leyes con los que invierte? Primer paso o primer principio es: nunca invierte un inversor inteligente hasta que no tiene sus deudas saldadas, completas, sanadas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a todo tipo de financiaciones abusivas o intereses anuales disparados, como podría ser pagar el 30% anual por la financiación de una lavadora. No, te compras una más barata, no el último modelo que sale, y porque no puedes resistirte a no tener el mejor modelo, te tienes que financiar. No, así no se gestiona el dinero. Por eso los americanos tardan tanto en devolver los préstamos universitarios, porque tiene el mismo efecto un interés de financiación que lo puede tener el interés compuesto. Fijaos que se va multiplicando como una bola de nieve, pero en forma negativa. Por eso los americanos, hay tantos vídeos que aparecen llorando después de ver cuánto les queda, después de 30 años pagando, cuánto les queda por pagar, y ven que no han avanzado. ¿Por qué? Porque año tras año se va acumulando. Es muy importante que vigiléis con eso. 2. Invierte la cantidad de dinero que sabes que no necesitarás de 3 a 5 años. Todo dinero que sea una inversión no debes necesitarlo de 3 a 5 años. ¿Por qué? Hemos hablado de la importancia de invertir a largo plazo. Si tú inviertes pero el día de mañana necesitas pagarle la escuela a tus hijos, o pagar la entrada de una casa, o incluso tener dinero para poderte casar, evidentemente corres el grandioso riesgo de que cuando quites ese dinero estés perdiendo dinero, estés en pérdidas. Por eso es crucial invertir, si acaso poco, pero que sabes que no necesitarás a largo plazo. Pasamos con el próximo pilar, que es libros de inversión que recomiendo. Los libros de inversión o finanzas personales que yo recomiendo serían los siguientes. El primero de todos es el de Independízate de Papá Estado, de mi gran amigo Carlos Galán. Es la única guía que necesitáis para comprender fondos indexados, cómo invertir en ellos y demás, aparte de muchísimos otros conceptos que os pueden enseñar, estrategias que os pueden enseñar a cómo gestionar vuestras finanzas personales. Carlos Galán, aparte de ser un gran amigo, es un auténtico referente en este sector. Fue uno de los primeros en publicar sobre este tipo de temas y evidentemente su libro se ha convertido en un bestseller. Aparte, también tiene Libertad Inmobiliaria, un libro que no solo te muestra la importancia de invertir en el mercado inmobiliario, en propiedades, sino también te da una introducción, te muestra su método único, disruptivo de inversión inmobiliaria, que le ha permitido a su edad amasar más de 30 propiedades y permitir a sus alumnos amasar, creo que son más de 2.160 propiedades, imaginad. El próximo libro es Te enseñaré a ser rico, de Ramit Sethi. Me encanta este libro porque presenta una guía muy completa sobre cómo gestionar tus finanzas personales. Pero hablo de gestión de tarjetas de crédito, gestión de planes de gasto, fondos indexados también, cómo negociar con tu jefe para aumentar, no lo sé, tu salario, o cómo negociar con tu banco para que te quite todo tipo de comisiones. Lo podéis descubrir todo en ese vídeo. Creo que también está en español. Básicamente ya ahora estamos entrando en literatura inglesa, que están mucho más desarrollados en eso, pero este vídeo ha sido traducido porque fue un gran bestseller, así que os lo recomiendo. Pasamos con el siguiente, que será Secretos de la Mente Millonaria. Me encanta este libro porque es un libro que trata más el tema de la espiritualidad, la psicología, los valores que se requieren para poder tener grandes cantidades de dinero y cómo diferencia la psicología y mentalidad de los pobres, la psicología y mentalidad de los ricos. Un libro fascinante. Pasamos con el siguiente, que es el de The Total Money Makeover, del famosísimo Dave Ramsey. Lo que me gusta más de este libro no es más... Hay mucha parte técnica, ¿vale?, que está más destinada a desarrollar el IRA o el Roth IRA o muchos otros vehículos financieros de la economía o la sociedad americana, y no nos sirve tanto, pero te ayuda, te da estrategias para saldar todas tus deudas negativas, como la estrategia de la bola de nieve. A mí me gusta que hace muchísimo hincapié en, antes de empezar a invertir,
sanar todas tus deudas y te propone estrategias. Y pasamos con el último, que es The Millionaire Fastlane, la vía rápida del millonario, de M.G. DeMarco. Este libro literalmente me cambió la vida, chicos y chicas. Me encontraba yo en un punto de inflexión en mi vida en el que tenía que decidir entre continuar con mis estudios, mi carrera más académica, máster, doctorado y demás, o dedicarme, ahora que soy joven con 23 años más, a materializar mi proyecto de emprendimiento y a tomar los riesgos necesarios. Y ese libro me ayudó a, con su visión totalmente radical de 180 grados distinta de las finanzas personales o cómo amasar grandes cantidades de fortuna, realmente me ayudó a tomar la decisión adecuada, de la que estoy muy orgulloso. Así que lo recomiendo a todo el mundo por lo disruptivo que es, porque no insulta, pero sino critica a Padre Rico, Padre Pobre, critica a Ramit Sethi de Te enseñaré a ser rico, critica al de Automatic Millionaire, el de los cafés, critica a todo el mundo. Es muy divertido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Largo vídeo, estoy cansadísimo, pero ha sido un absoluto placer traeros esta guía, ese paso a paso, este seguimiento, este tutorial práctico muy simple sobre cómo invertir vuestro dinero. Os deseo de todo corazón que os haya gustado muchísimo. Ya no tengo ni esto de energía, pero espero que de todo corazón os sea de utilidad y que tenga algún tipo de impacto positivo. Sobre todo, no dudéis en darle like, en suscribiros y en dejarme un comentario con lo que queráis. Estaré absolutamente agradecido. Y sobre todo, compartid este vídeo a 3 personas a las que queréis ver progresar, mejorar un poco más con tema finanzas personales, gestión de su dinero y evidentemente bienestar futuro. Me gustaría agradeceros por vuestra atención, por vuestro apoyo como siempre. Un gran beso. Nos vemos en el próximo vídeo.